todos, soy Madeli y bienvenidos a este podcast empresarial. Hoy tenemos de invitado a Yair Aldaz. Él es ingeniero de procesos y actualmente consultor independiente. Hola Yair, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a la audiencia. Bueno, Yair Aldaz, gestor por procesos, interesantes los espacios y bueno, para tus preguntas, Madeli, gracias por el espacio. Hoy vamos a hablar del tema de cómo la investigación, el tema académico se puede combinar con el tema empresarial. Y bueno, la investigación en el aula es una parte importante del proceso educativo. Ahora tenemos un alto crecimiento de demanda en la elaboración de papers científicos, la demanda de doctores en el ámbito tanto legal, empresarial y tú sabes, demás ramificaciones. Dado que se necesita generar, proponer e implementar habilidades conceptuales y cognitivas que puedan impulsar al mercado. Sin embargo, la aplicación de la teoría en la práctica es igualmente importante, pues que todo lo propuesto en papeles debe de alguna manera plasmarse de forma efectiva. Te pregunto algo, ¿crees que para todas las áreas de conocimiento, no solo para la empresarial, existe un área gris entre implementar el aprendizaje en aula y aterrizarlo en la práctica? El área gris, bueno, tenemos que identificar más que nada la falta de conocimiento, la falta de empatía, el mentor o el pedagogo, que te oriente a algo empresarial y algo más que venga de la clase. Es decir, en nuestra instrucción muy básica, en nuestras universidades o más bien en nuestra escuela, siempre se intenta hacer el tema de mentoría o pues la parte de valores. En cuanto a la educación superior es lo mismo. Si generalmente se formula o se desarrolla una demostración de una fórmula, preferiblemente orientarla hacia una aplicación lo más real posible y evidentemente analizar la parte numérica. Entonces, el área gris es la falta del enganche mismo dentro de las clases, con la falta también de talleres, de business case y de otras metodologías que nos permiten hacer más críticos a nuestro pensamiento, ¿no? Y tú me hablabas hace poco del tema de los casos empresariales. ¿Cuál ha sido el último caso que tú digas, sabes que esto se puede implementar en las empresas ecuatorianas o en tu caso en el área de procesos? Un caso nuevo, bueno, de business case es lo suficiente razón y de hecho hay muchos casos de éxito. Se ha aplicado en universidades y de hecho las universidades aplican este método para llegar en este caso al ente de control aquí en Ecuador. Y creo que los casos de éxito nos sirven a nosotros como empresarios pues a marcar un territorio. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo leí el caso de éxito de la empresa que en Estados Unidos tenía todo el acto de corrupción de los contadores, pero lo que nosotros aprendimos en el ámbito de costos y de finanzas es que la persona que tú tienes que tener en el área de contaduría tiene que ser lo suficientemente transparente y ético. Entonces, de alguna manera ahí yo pude, lo que aprendimos en clase, pues lo podamos poner en práctica. Muy buen mensaje también. Llevar ese business case a todos lados. Y como te decía, pienso que para que se logre la conexión completa entre aprendizaje y práctica efectiva, se debería, en cada aprendizaje, casos de estudios, revisión de autores, primero buscar oportunidades de aplicación, como tú decías, o sea, tiene que ser aplicable, tiene que ser medible con indicadores, con números, para que así podamos visibilizar lo efectivo de usarse este método. También creo que debería crearse un espacio de preguntas y respuestas post-investigaciones, donde las personas que quieran aplicar estos conocimientos puedan despejar dudas. ¿Y por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, hay muchas revistas científicas y los papers están ahí y hay unos correos de contacto. Pero si tú tienes alguna pregunta de cómo aplicar una metodología, muchas veces no te contestan ese correo porque es un correo empresarial o es un correo de una institución. Entonces yo sí creo que deberían crear espacios donde las personas que querramos aplicar estos métodos ir específicamente a las personas que lo crearon y ellos nos puedan direccionar. Y te quería preguntar que basándote en la experiencia adquirida en tus consultorías, ¿cuáles son las principales recomendaciones que le podrías dar a nuestros oyentes para que el conocimiento aprendido en aula lo podamos llevar sin problema a la práctica? Pero quisiera hacer un punto y coma con lo que tú mencionabas del espacio de los papers. Interesante. Ahora, por eso yo defiendo mucho el tema del medio LinkedIn, porque permíteme solamente una breve idea de esa parte. Sí, claro. Sí. Sucede aquí, por ejemplo, en mi paper, en uno de los que yo hice con el análisis bibliométrico, resultó que el autor lo encontré en LinkedIn. Entonces le consulté, así todo amablemente, con la dicha, con la cortesía, permitirse preguntar a la otra persona. Entonces, fue tan buena la asesoría que inclusive nos permitió consultar por Zoom y disponer de media hora de su tiempo. Es decir, tuvimos media hora de un investigador que tenía una vasta experiencia justamente en el análisis bibliométrico, ¿sí? Que bueno, justamente nos sirvió bastante para poder proyectar este paper. Ahora, ¿qué pasó también? Consultamos a su coautora
y también nos supo ayudar, y nos supo ayudar con línea de código, es decir, nos ayudó no solamente en temas de redacción, sino en temas de poder empalancar la metodología con los resultados. Entonces, eso es súper importante también, y perder el miedo. Los profesores, los buenos, sí respondemos a las preguntas de los chicos. Yo también en mi práctica, justo en Cuenca, me preguntaban. Entonces yo en efecto les decía, ¿sabes qué? Mira un poco más de Customer Experience. No le decía en ese tema un poco técnico, porque todavía a nosotros los ecuatorianos no nos gusta hablar en tema idioma extranjero. Aumenta la experiencia. En base a eso, bueno, tú me preguntabas de las consultorías, ¿no? Las principales recomendaciones, bueno, creo que te he respondido sin querer, la verdad. La primera recomendación es hacer los contrastes. Justo hablábamos con Backstage contigo. El tema de hacer contrastes. Yo, por ejemplo, estoy contigo y en perspectiva, tú ver qué pueda servir en tu investigación. Porque la dueña y la gestora del proceso, como siempre digo a mis asesorados, de hecho, siempre recordaré a uno de las tecnologías que yo pude apoyar, le dije, tú eres el experto, yo te ayudo a ver que la línea de investigación esté adecuada. Entonces, puedes sumar muchos contrastes, pero coge lo que te significa mucho para ti. Ahora, identificar eso en el pedagogo es importante porque se da el tiempo de decirte algo más que está en el plan curricular. Entonces, como estudiante también es la obligación, parece algo rutinario, leer el sílabo, leer el plan curricular, ver quizás, bueno, siendo sincero, no te vas a mandar el libro de Heiser, en mi caso de Ingeniería Industrial, es un libro base para todo, pero sí leerte algunas cosas, segmentos, lecturas previas, que por ejemplo en la parte personal mía, yo hago quiz previos, que ha sido una buena práctica de la universidad donde yo estudié, y bueno, pues se ha orientado a esta parte, entonces la recomendación va por ahí. Y sabes que tocaste un tema que no lo había tenido en consideración, y es el tema de cómo esta red social, LinkedIn, nos ayuda a conectarnos con personas y aplicar lo que tú dices, el contraste. Porque tú ahora, como especialista en el área de procesos, como docente, tienes una idea, ¿no? Pero cuando comienzas a conversar con otras personas, tus ideas se van haciendo como otros caminos, y eso te ayuda a ti de alguna manera a poder asesorar mejor, creo yo. Y bueno, de igual forma, para cortar este espacio gris, creo que es importante que seamos reales y no solo enfocarnos en la aplicación. Creo que también debemos tener claro los problemas que pueden surgir al momento de aplicar al aprendizaje en aula. Las investigaciones actualmente se propone un título personal que puede ser resistencia al cambio. Pero debemos aprender, como tú decías, que hay distintos modelos, no solo enfocarnos al que en ese momento tenemos en nuestra mano, un caso de estudio, sino que empezar a investigar, leer más contenido para así poder tener una idea más amplia de lo que vamos a aplicar en nuestro negocio. En mi caso, te puedo decir cómo de alguna manera tomamos el tema de la academia a aplicarlo en la práctica. Cuando salió este tema de las redes sociales, en su momento, en el año 2012, esto era algo que no se hablaba, pero habían casos de estudios que te decían, sabes que si los implementas puedes llegar a más personas. Hoy sabemos que es así, pero en ese tiempo no. ¿Cómo se sustentó a la empresa donde en ese tiempo trabajaba? Pues por medio de casos de estudios que en ese tiempo era Harvard. Pues ahí decían que implementarlos podía ayudar a que generes más audiencia, más personas que puedan saber de lo que tú ofertabas. Y yo creo que, como tú decías, si tenemos la documentación que nos permita a los empresarios decirle, ve, esto puedes aplicarlo, pues podemos llegar a hacer cambios en la empresa y ser más rentables, que es al final lo que todos queremos. Y ahora, si he tomado la decisión de lo más relevante que he aprendido, aplicarlo en una industria, ¿cómo puedo asegurarme de que estoy aplicando correctamente lo que he aprendido? ¿Cómo puedo buscar retroalimentación y orientación para saber que voy por buen camino? Bueno, primero que nada, que otro coma, si me lo permites, por supuesto, hablando de el tema de replicar lo que una empresa hace. Justamente, no sé, bueno, como las personas no nos pueden ver en video, yo busqué en mi celular uno de los contactos, justamente uno de los invitados que tuvimos en el podcast que yo también estoy realizando. Diles a la audiencia cómo se llama tu podcast, cómo pueden encontrarte, porque sé que se van a quedar con muchas ganas de escuchar. Bueno, se llama Escuela Lean, soy co-host casi a mitad del proyecto y ya estamos en la otra mitad, estamos viendo más fases, más investigación y de hecho Madre igual invitada siempre. ¿Qué es lo que se busca? Justamente una invitada, y casualmente le voy a nombrar, justo bien mi nombre de contactos. Osman Vanegas nos decía textualmente que no todos somos Toyota, no todos somos Hyundai, no todos somos Estados Unidos, no todos somos Ecuador, evidentemente, y eso pasa cuando coges una pedagogía o coges un caso de estudio al revés del derecho. Tú tienes que tener el conocimiento en saber qué difieres y qué no.
Entonces, por eso es importante que tú lo difieras. Entonces, resolver el business case es importante porque te permite el diálogo, te permite el networking. Ahora, algo importante también que les olvida a los pedagogos ahora es que al final, en un diplomado o en un curso, en una maestría, las personas también buscan compañía. Entonces, si tú permites la compañía con los compañeros, con tu mentoría, se va a acordar de eso. Entonces, el contraste va también por ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo de esa parte, y también respondiendo a tu pregunta, ¿no? Asegurar que estoy aplicando bien, justo lo que te mencionaba. Estás con personas conocidas, estás con colegas también, y no tengas miedo en preguntarles. Yo he preguntado muchas veces a profesores, ellos también me han preguntado a mí. Tengo la dicha y la bendición de decirlo y con la manera más humilde de decir a todos que si un profesor te consulta, ayúdalo, es un colega más. Simplemente no es por ego, simplemente es por querer afrontar, en este caso, mi profesión, que es Ingeniería Industrial y de Procesos, con el medio. Entonces, una de las recomendaciones sí es perder el miedo a pedir preguntas o a pedir respuestas. Y puedes hacerlo por LinkedIn, puedes hacerlo por Facebook, por WhatsApp. A mí me han resultado por LinkedIn. De hecho, a Madeleine yo le contacté por LinkedIn. Mira, es importante, o sea, dejar este recelo científico quizás, y tú también ayudar. Madeleine, con tu práctica también, permítame decir a la audiencia, me ha permitido ayudar, me ha permitido aprender. En Backstage hablamos de muchas cosas más, entonces yo pues llevo muy buenos mensajes. Oye, y sabes que tocaste un tema también que quiero conversarlo, y es el tema del networking. En lo personal, yo siempre he sido de estas personas que les gusta mucho asistir a conferencias, y siempre he tenido esa limitante, el tema del networking. Una veces, mientras no conoce todo el gabaje de estudios o de conocimiento que tiene la persona, pues no tienes miedo de preguntarle. Uh-huh. Pero cuando ya conoces que es una persona que tiene X cantidad de estudios, que tiene una trascendencia profesional, como que eso te limita. Y sin embargo es lo que tú dices, que no quede el miedo de hablar con el profesor, porque tú lo ves como alguien intocable, claro. Pero tal vez si nos tuviéramos esa libertad de decirle, oye, ve, ayúdame, tengo una duda, lo que tú dices, abrir a personas de tus ideas, uh-huh. Puedes llegar a separar esta área gris que queda, porque ahí generas la conexión. Yo creo que me quedo con que la conexión es la principal unión entre lo académico con lo empresarial. Porque mientras conversas puedes hacer una lluvia de ideas, puedes cambiar tu concepto por completo. Y lo que tú dices, o sea, el tema de que ahora tenemos tantas redes, puedes contactar a la persona por WhatsApp. Me acababas de comentar que quien te ayudó con el paper era un profesor que conociste, o sea, LinkedIn, claro. Impresionante lo que puedes conseguir. Nosotros como por medio de esta red social también estamos creando este espacio, y sé que lo vas a seguir haciendo porque lo que escuché de tu podcast, que se los recomiendo, es buenísimo. O sea, y más bien gracias por haberme aceptado esta invitación. Creo que sí es importante romper este paradigma que la sociedad nos ha creado, de que profesor y alumno no pueden ser amigos, ¿no? Claro que sí, pueden crear cosas asombrosas, como lo que tú bien dices de tus papers. Entonces yo te felicito por todo, y sé que te vas de largo con todo. Y bueno, este ha sido el capítulo de hoy. Los esperamos para el siguiente capítulo con más información y aprender juntos.